Bueno, un par de dudas que me habéis comentado algunos. Que hablemos del pacto Ribbentrop-Molotov y de por qué los aliados no le declararon la guerra a la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Si eran aliados de los nazis. Bueno, vamos a intentar aclarar esto, aunque ya hemos hablado en clase. El Tratado Ribbentrop-Molotov, o también conocido como Pacto de No Agresión Germano-Soviético, fue un acuerdo que además firmaron de madrugada en Moscú el 23 de agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, la URSS de Stalin. ¿Quiénes firman este pacto? Bueno, pues los firmantes fueron Joachim, me parece que era Joachim, no sé cómo es mi alemán, Joachim von Ribbentrop, vosotros decís Ribbentrop, yo lo di por bueno, ministros de Exteriores de los alemanes, de Hitler, y Vyacheslav, me parece que era Molotov, perdonadme porque estoy hablando así por hablar y no me acuerdo absolutamente de todos los nombres, que era el comisario político de Asuntos Exteriores de la URSS, pero vamos, bajo tutela, supervisión directa de Joseph Stalin, que no le quitaba ojo. ¿Qué contexto tenemos? El contexto histórico lo tenéis que meter aquí, porque muchas veces me juzgáis las cosas desde el 2024, 2025, 2026, en la fecha en la que estéis, en el presente. No, tenéis que meter el contexto histórico aquí, ¿vale? No podemos juzgar o analizar desde la fecha presente, sino vete atrás. Pues nos vamos a encontrar una Europa en tensión. Acordaros que la Guerra Civil Española había concluido en abril del 39, acordaros que había habido unas purgas terribles en la URSS, en los años 30, también en Ucrania, acordaros también del Holodomor, que hemos hablado así por encima de eso, y bueno, encontramos una Alemania que se está expandiendo en la Anschluss del 38, se anexiona en Austria, y después los acuerdos de Múnich, aquellos acuerdos de Múnich en los cuales pues había presentado Daladier por Francia y el primer ministro que era Chamberlain de Gran Bretaña, ¿vale? Para negociar con Hitler y tal y cual, que se quería quedar con los Sudetes, esa región donde se hablaba mayoritariamente alemán, el trato que se la va a quedar y al final se queda con toda Checoslovaquia. Acordaros también que lo hemos explicado en clase. No se presenta, bueno, es que no lo invitan, el primer ministro checoslovaco, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Ya os digo que estoy hablando así y tal. Pero bueno, este vídeo que os sirva esta reseña para repasar un poco y para acordaros de las cosas que me preguntáis. Entonces, buscaban, como os digo, expandirse los alemanes, pero no quería repetir Hitler el mismo error que habían cometido los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Acordaros que hasta 1917 los alemanes habían luchado en dos frentes en la Primera Guerra Mundial. En dos frentes. En el 17, por la Revolución Rusa, los rusos se retiran, ¿vale? Se meten en una guerra civil ellos mismos, los rusos rojos, blancos, esto también lo hemos visto ya, acordaros, y entonces pues los alemanes necesitan neutralizar, por lo menos momentáneamente, a la URSS antes de atacar. Este pacto va a durar muy poco porque Hitler se lo va a saltar a la torera. Muchas veces me preguntáis que qué hubiera pasado si los alemanes hubieran retrasado la operación Barbarroja, la de invadir la URSS un par de años más. Nunca lo sabremos, ¿vale? Pero Hitler se vio con fuerza y dijo, bueno, a por ellos, que son pocos y cobardes. Y se equivocó. Se equivocó de todas, porque ya sabéis cómo acabó el tema. Y por otro lado, Stalin, pues Stalin desconfiaba de las potencias occidentales, sobre todo de Gran Bretaña y Francia. No se fiaba. Había visto que en el 38 habían cedido ante Hitler en los acuerdos estos de Múnich con el tema de Checoslovaquia y dicen, bueno, esta gente me vende rápidamente a Hitler, veamos, en 0,2. O sea, Stalin no se fiaba de las potencias occidentales tampoco. Además que el pacto, ¿vale? Ribbentrop-Molotov le permitía, pues digamos, un poquito de tiempo antes de meterse también en el conflicto, modernizar el ejército. Acordar, vuelvo a decirlo, las purgas de los años 30, ¿vale? Entonces hay que modernizar el ejército soviético porque esta gente nos come la pana, vamos, se nos echan encima. El tratado, pues el tratado tenía dos partes. Una parte pública, que ambos países pues se comprometían a no atacarse y ser amigos. Por cierto, muy curioso, este pacto fue negado posteriormente por Stalin. Yo decía, pues si aquí no había pacto ninguno, eso nunca ha existido, lo han inventado los alemanes.
No, fue reconocido en el 89 por el mismísimo Gorbachev, ¿vale? Bueno, de todas maneras todo el mundo lo sabía. Y después una parte secreta donde se trazaban pues las líneas, digamos, de influencia en Europa del Este. Polonia iba a ser dividida entre Alemania y la URSS, pero es que además la URSS le declaraba la guerra el 17 de septiembre, bueno, invadía directamente Estonia, Letonia y Lituania, que quedaban bajo poder soviético, y se metía en Finlandia y la región de Besarabia también para Moscú. Entonces, bueno, pues este acuerdo da la vía libre para Hitler para invadir perfectamente el 1 de septiembre del 39 su parte polaca por el oeste, y el 17 de septiembre Stalin hace lo mismo por su parte, digamos, oriental. Ya os digo que después van a negar esto, pero alemanes y soviéticos, el 27 de septiembre, cuando se rinden los polacos, lo celebran, y en la ciudad polaca de Brest-Litovsk hacen un desfile compartido, allí las tropas nazis y soviéticas todos juntos y tal. Y de hecho, bueno, el pacto lo firmó Ribbentrop con una copita en la mano con Stalin, o sea que brindaron, o sea, todo muy así. Y esto pues va a desencadenar la declaración de la guerra por parte de Gran Bretaña y de Francia contra Alemania el 3 de septiembre, que es cuando se inicia oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues va a tener consecuencias muy profundas. Por un lado, Alemania va a asegurarse que nadie la ataca por la retaguardia, así que se concentra en Occidente contra Francia e Inglaterra y Gran Bretaña, en esto que conocimos como la guerra de broma, ¿vale? Donde rápidamente pues aniquila a los franceses gracias a la Blitzkrieg. También acordaros que los franceses se habían parapetado en la línea Maginot, pero vamos, son arrasados rápidamente. Y la URSS ganó tiempo, poquito, un año y medio, para rearmarse y expandir sus fronteras hacia el oeste. Vamos, esos territorios rápidamente los va a perder cuando empiece la operación Barbarroja. Por otro lado, pues la población civil, polacos, bálticos, finlandeses, pues van a sufrir ejecuciones, deportaciones masivas, campos de concentración, represión por parte de ambos bandos. Ojo, de ambos bandos, porque siempre que hablamos de campos de prisioneros, de concentración, pensamos en los nazis, pero también los soviéticos. También muchas veces os tengo que insistir en esto. Acordaros que en teoría son enemigos ideológicos mortales, completamente opuestos, pero eso no fue óbice para que firmaran un pacto y bueno, dijeron hay que repartirse el pastel, y nos repartimos el pastel sobre el papel, ¿vale? El 22 de junio del 41 es cuando sorpresivamente, porque incluso dicen que Stalin se sorprendió, pero vamos, que yo creo que en el fondo sí se lo esperaba, Hitler lanza la operación Barbarroja y rompe con la URSS y a por ellos, que son pocos y cobardes. Fue lo que pensó. Y ni pocos ni cobardes, porque bueno, los soviéticos arrasaron hasta llegar a Berlín. Otra curiosidad que puedo contar es que fijaros cómo fueron las cosas. Una vez que Polonia, digamos, fue ocupada, los nazis, ¿vale?, hicieron un intercambio de prisioneros, por decirlo de alguna manera, con los soviéticos. O sea, mandaban elementos anticomunistas o comunistas que estaban intentando huir a Stalin, y Stalin hacía lo mismo con elementos antinazis. O sea que fijaros a dónde llegó la cosa. Tela. Y por lo que tengo entendido, hoy en día en Polonia y en algunos países bálticos, en algunas zonas bálticas, hablar del pacto Ribbentrop-Molotov es hablar de una traición. O sea, lo tienen o un trato injusto, lo tienen ellos muy metidos dentro todavía el rollo ese. En cuanto a la duda que me habéis preguntado, que por qué los aliados no le declaran la guerra a la Unión Soviética y sí a la Alemania nazi, pues muy fácil, macho. Porque Gran Bretaña y Francia apenas iban a poder contra la Alemania nazi. Imagínate que le declararan la guerra a los dos, ¿vale? A las dos potencias. Pues no hubieran llegado muy lejos. O sea, sabían que tarde o temprano ese pacto iba a romperse, y finalmente ocurrió en el 41. Aún así, Stalin no se fiaba, vuelvo a decir, de las potencias occidentales, ¿vale? Hacen una alianza, digamos, vamos, así por encima, para luchar contra los nazis. Pero después, acordaros que ya vino Churchill con el telón de acero que ha caído en la Guerra Fría en Europa, y patatín y patatán. Y ahí ya, una vez que los nazis son eliminados y desaparecen, se acabó el pacto. O sea, se acabó el pacto y ya está. O
sea que ahí tuvo muy poca duración este pacto y ambos sabían que tarde o temprano se iban a traicionar. La traición se sabía que venía por el lado de Hitler. ¿Qué más? Pues ya está, yo espero haberos aclarado al menos la duda que me habéis planteado, las dos dudas, el pacto Ribbentrop-Molotov y el tema de por qué no se declaró la guerra a la URSS. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier comentario, me lo decís, ¿vale? Y yo intentaré contestaros. No dejéis de estudiar, echarle un vistazo a todo. Venga, nos vemos.